bueno, Miércoles. teníamos un día miércoles, ¿no? Y aparte teníamos un segundo horario de auxiliatura que era de los sábados por la tarde. Inicialmente, yo creo que les propondría que partamos de los días miércoles, ¿no? Que los días miércoles tengamos la auxiliatura en el horario de clases. Ya. Este lunes, pero no hay clase, ¿no? Es feriado. El miércoles avanzaríamos hoy vamos a hacer sistemas de unidades. El día miércoles podemos avanzar ya el primer tema para ya tener en la semana algo de qué empezar a hacer las prácticas, ¿no? Sobre viscosidad. Entonces, es el primer tema que si bien lo hemos usado bastante desde que hemos comenzado a estudiar en el colegio, pero muchas veces se ha utilizado de mala manera, y esto tiene que ver con los sistemas de unidades. Otro detalle, no es bueno que estén, digamos, entrando a cada instante, ¿no? Más o menos un rango estimado de 15 minutos y después ya no se admitiría a las demás personas porque corta el desenvolvimiento de la atención y todo eso, ¿no? Y eso sería falta de respeto para todos los demás, tener que entrar ya pasados los 15 minutos. Si bien hay otros sistemas de unidades, pero a nivel mundial se ha establecido este uso y se quiere que también Estados Unidos y otros países más que todavía no la están utilizando a cabalidad, sí la utilicen, que sería el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, como ven, este sistema internacional es una institución que se ha creado en Francia en 1960 y en la cual se reconocieron hasta entonces 6 unidades físicas básicas para poder organizar todos los demás sistemas. Actualmente ya son 7, pero en 1960 se establecieron 6 unidades fundamentales, ¿no? Y vean que en 1971 se incorpora la 7ª unidad, que es el módulo. Entonces, con estas 7 unidades se puede componer todas las demás unidades de los diferentes fenómenos o propiedades físicas que existen hasta el día de hoy. Tal vez posteriormente aparezca uno más, pero hasta el día de hoy tenemos estas 7 unidades. Y veamos cuáles son. Longitud, ¿no? Donde su unidad fundamental en el sistema internacional es el metro. Masa, cuya unidad es el kilogramo. Tiempo, su unidad sería el segundo. Intensidad de corriente eléctrica, el amperio. Temperatura termodinámica, Kelvin. No es Celsius, sino Kelvin. Cantidad de sustancia, mol, e intensidad luminosa, candela. Ahí tenemos los diferentes nombres y sus simbologías, los correctos. Pero, ¿qué nos dice? La unidad de metro. Y tenemos diferentes conceptos, ¿no? La inicial, miren que en 1889 se define el metro como un patrón, como la distancia entre dos finas rayas de una barra de aleación platino-iridio. Como pueden ver en la imagen, es una barra. ¿Por qué razón se usaría platino e iridio? Porque esa combinación o esa aleación es un material que muy difícilmente se dilata o contrae con la temperatura y se oxida o se desgasta. Este elemento actualmente se encuentra en el museo en Francia, en un recipiente al vacío. Era un patrón estándar para poder definir las demás medidas. Pero miren que en 1960 se cambia la definición como que 1.650.763,73 veces la longitud de onda de la radiación roja-naranja del átomo de Krypton 86, ¿no? Ese fue el concepto. Pero en 1983 nuevamente se hace una reformulación del concepto de metro. Y miren lo que nos dice: un metro es la longitud que en el vacío recorre la luz durante 1 sobre
299.792.458 avapartes del segundo. Ese es el concepto vigente para hoy. Ha ido cambiando, como pueden ver. Para nosotros es mucho más comprensible el elemento físico. Pero, ¿qué problema tiene el elemento físico? Como les digo, puede sufrir desgastes ciertos, en tantos años, de 1889 al 2020, cuánto tiempo ha transcurrido y qué fenómenos habrán podido adquirir este elemento para ya no ser el original como tal. Entonces, haciendo el cambio como el que se tiene ahora, ya es más difícil que se produzca un fenómeno o un cambio físico. Pero para tener una idea de por qué la importancia de esto, es porque cuando nosotros requerimos instrumentos de alta precisión, siempre se exige que estos instrumentos vengan con su certificado de calibración. Un instrumento cualquiera no posee un certificado de calibración. Ahí tenemos muchos ejemplos. Podemos ir a la cancha y comprar flexómetros, reglas, a bajo costo. No creo que un flexo se puede encontrar en 5 bolivianos. Pero la pregunta es, ¿tendrá las dimensiones correctas? ¿Tendrá un excedente o será menor? Entonces me puede traer problemas. Ahora, todo dependerá también para qué lo uso. Por ejemplo, los arquitectos utilizan como unidad el metro. Entonces, cuando van haciendo mediciones, hablan de centímetros, así que los milímetros no le dan importancia, ¿no? No es muy significativo. Así que un flexo con error no les va a costar mucho. Pero para nosotros los ingenieros que usamos como unidad de medida el milímetro, entonces ya hay más exigencia. Entonces ahí sí puede ser un problema. Obviamente también depende para qué. En ciertos casos existen tolerancias, pero para dimensiones con precisión sí realmente es una exigencia. Miren, les doy un ejemplo. Cuando nosotros hacemos montaje de cañerías o de bombas como tal, en las bridas, el paralelismo de brida y brida no tiene que exceder 2 milímetros de desviación. Cuando nosotros montamos bombas que pueden medir 3 metros de longitud y tienen 4 o 5 anclajes a cada lado, cuando se monta el equipo, entonces tiene que coincidir con exactitud. Obviamente el orificio tiene una pequeña holgura respecto al prisionero donde se va a anclar, pero eso no es mucho. Es más, según la normativa API 610, que es de bombas centrífugas, o 686, que es para montajes de cualquier máquina dinámica, establece que la holgura o la separación entre dos anclajes no puede superar los 2 milímetros de desviación. Entonces, cuando se va a hacer este tipo de montajes, se lo hace de dos formas. Uno es generando o construyendo una plantilla con perfiles, y esa plantilla se la hace a medida escuadra, y entonces se la lleva todo ese sistema en el momento donde se arma o se prefabrica para los fierros para el hormigón, el encofrado, como le llaman los civiles. Entonces se coloca toda la plantilla y se la amarra para hacer el vaciado de hormigón, y entonces no se desfacen los anclajes. Ese es uno. Lo malo es que pierdes todo ese material, ¿no? De los perfiles y soldadura y electrodos y horas hombre de trabajo. La ventaja de esa metodología es que no falla. Si es que lo han construido muy bien en taller, no va a fallar. En cambio, si ponen anclaje por anclaje, aunque tengan las medidas, y van a ir montando en el encofrado para hacer el vaciado respectivo, sí puede fallar bastante. Es más, además los albañiles o los encargados de hacer estas obras usan como unidad el metro. Y entonces milímetros no les importa a ellos los milímetros. Van a obviar y pueden producir un gran error para nosotros, ¿no? Si 2 milímetros falla, entonces está fuera de especificación, se tiene que volver a romper
no se puede reparar estas bases. Hay que volverla a romper y hacer nuevamente otra. Ahí sí es un problema, cuesta bastante dinero hacer una base de una bomba. Estamos hablando de unos, en mano de obra, material, más routing, por lo menos unos $10,000 hacer ese vaciado. Entonces sí es mucha inversión para poder fallar. Otros utilizan herramientas como por ejemplo el escáner o como diríamos los equipos topográficos para poner, primero se diseña al milímetro en AutoCAD y luego se replantea en planta con coordenadas fijas y absolutas, se monta y se vuelve a verificar para que no haya desplazamientos con otro equipo parecido a que usan también los topógrafos, replanteo, y con eso recién se aprueba, se firma un documento donde el fiscal ha establecido, ha verificado y está de acuerdo en que está correcto, y recién se ajusta y empiezan a vaciar, ¿no? La ventaja de eso es que digamos que también es preciso, si es que lo saben manejar los equipos, y tienen buenos equipos que están calibrados. Pero si tenemos equipos malos, obviamente la calibración, si nos exige la calibración, igual va a fallar, y 2 milímetros no, en 3 metros, en 5 metros, 2 milímetros, sería no apreciable. Pero sí tiene su importancia, ¿no? De ahí la importancia de tener que calibrar y de exigir su certificado de calibración. Aquí nosotros tenemos, bueno, en Bolivia está Ignorca, que calibra los equipos y da certificados. Tenemos un laboratorio de metrología en Loit y se quiere implementar en la universidad en San Simón un laboratorio de metrología. Ya se tiene todo el ambiente, las herramientas, todo está listo, solo faltaría el ítem para poder hacer funcionar, ¿no? Entonces, la metrología que tiene que ver con la instrumentación es otra especialidad muy interesante. Veamos otro ejemplo. La aviación usa, ¿por qué tenemos un laboratorio de metrología en Loit? Porque antiguamente, cuando todavía los aviones eran de Bolivia, Loit Aéreo boliviano, yo tuve la suerte de hacer mis prácticas allá y pude ver todavía su laboratorio de metrología y cómo calibraban toda la instrumentación de los aviones. Después de cumplir horas vuelo, ellos estaban obligados a desmantelar todo el avión y hacer todos los cambios y también verificar que los instrumentos aún son correctas. No es como el transporte de las flotas y todo eso que normalmente no se hace mantenimiento hasta que realmente falle. Por eso se dice que el volar o viajar en avión es 5 veces más seguro que viajar sobre tierra. Y eso lo hacen por la gente de mantenimiento, los dueños de los transportes no son tan minuciosos como en la aviación. En la aviación se tiene que desmantelar todo y se hace pruebas a los motores, a los sistemas hidráulicos, a la instrumentación, para que no falle. Imagínense que el avión falle en pleno vuelo. Es un desastre catastrófico, ¿verdad? Entonces no se puede permitir. Por esa razón es que se exige que todo instrumento que se va a usar en la aviación esté calibrado. Y como la calibración en una institución aparte suele costar caro, era mejor tenerlos en el ambiente. Pero ya cuando se capitalizó y luego privatizó Loit, lo único que quedó allá fue un poco de mantenimiento y metrología, que hasta ahora sigue dando servicios afuera. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la función? Miren que si un avión volara con un instrumento no calibrado, cuando cada avión vuelan, les dan una altitud definida de vuelo, no pueden ir ni más arriba ni más abajo, tienen que ir en la altitud de vuelo que se les instruye. Pero si no estaría calibrado, ¿cómo sabrían realmente a qué altitud se encuentran? Y podrían chocarse en el aire. Entonces, eso sería un gran problema, ¿no? Ahora, lo que hay que entender, el concepto de calibración, no significa que tenemos un instrumento fallado, arruinado, y llevamos a esta institución y no los arreglan, no.
Calibrar significa encontrar y verificar cuál es su falla. Entonces, estos instrumentos tienen su rango de funcionamiento. Hagamos un ejemplo. Una romana, que es muy común usado por los mercaderes, ¿no? Pero en términos físicos en realidad se llama dinamómetro. Entonces, el dinamómetro que sirve para medir la tensión de las masas, que lo transmitimos en peso, y que está formado por un resorte, ¿no? Cuya constante K estará definido y todo eso. Pero en tanto usarlos, si ustedes han podido ver las vendedoras, ¿cuántos años usarán su romana? ¿Será que realmente siguen funcionando o ya están descalibradas? Porque a veces, sin tener peso, podemos ver que ya está desfasada, ya no marca en cero. Entonces, esa romana ya no sirve, ya está descalibrada, no debería utilizarse. Pero como no hay control, ellas los van a usar hasta que se la pierda o alguien les robe, ¿no? Y es más, ellos saben, y cuando hacen mediciones van tapando como para que no nos den cuenta. Y cuando uno les observa o se enoja, o te dicen, te voy a yapar, y ahí te ponen un poco más, ¿no? Pero eso no puede pasar en trabajos minuciosos. Entonces, cuando empieza a fallar el resorte, hay que calibrarla. Se lleva a una institución donde la institución va a verificar y va a avalar si todavía está dentro del rango de la aceptación. Entonces, si está en el rango de la aceptación, te la va a sacar mediante instrumentos de precisión que ellos tienen, cuánto ya se desfasó. Y ese desfase se escribe en la certificación. Entonces, mientras esté en el rango de aceptación, aunque tenga desfase, es aceptable. Pero cuando ya está fuera, según la norma, entonces la institución de metrología dirá, este instrumento está rechazado, no cumple las expectativas ni las normativas estándares. Por tal razón, ya no se puede utilizar. Y bajo esas condiciones, entonces, ese instrumento ya no se usa y tienen que comprarse otro, ¿no? Por esa razón es que se pide instrumentos de calibración para este tipo de trabajo. Nosotros usamos bastante instrumentos de calibración para medición de laboratorios, para cumplir con normas internacionales en cuanto a los productos, ¿no? Y para hacer mediciones y todo eso, necesitamos la precisión correspondiente. Y también en el área de mantenimiento y montaje, también necesitamos. Y cuando hacemos el montaje de las bombas en una plataforma que no debe excederse de 2 milímetros de deformación, aparte se tiene un instrumento láser que sirve para hacer un balanceo dinámico y encontrar el error tiene que ser 0.0002, es decir, 2 micras de error para un buen montaje de una bomba. Y eso, pues, un flexo ya no lo va a poder, ya no tiene esa precisión. Peor lo que usan los albañiles, ¿no? Que es un medidor de nivel, el de burbuja. Ese no tiene precisión. Y peor la apreciación que nosotros tenemos cuando la burbuja está al medio. ¿Cuán al medio está para ser aceptable? La teoría dice, mientras esté en el rango de las dos marcas, está nivelado. Pero la burbuja puede ir un poco más allá y un poco más al otro lado. ¿Cuál sería el rango de error que tiene? Y viéndole, creo que tiene unos 3 milímetros a cada lado. Y eso no nos cumpliría las exigencias requeridas. Por eso los instrumentos de alta precisión ya son instrumentos láser más que todo. Pero estos instrumentos también suelen arruinarse. Por eso es que en cada trabajo, cada año, exigimos que las empresas que nos van a brindar servicios entreguen sus certificados calibrados o sus instrumentos calibrados. Veamos otro ejemplo. En este también se exige, cuando hicimos el montaje de una de las torres que les mostré que tenía 90 metros, el FRED que les había comentado, les mostré la grúa, ¿no? Trajimos una grúa de 300 toneladas y 70 metros de pluma desde Santa Cruz. Y eso tuvo que venir en partes. La grúa se desarmó para poderla traer, porque las grúas no pueden venir manejándose a semejante distancia. Fueron transportadas en Lobois y cuando ya llegó a la refinería se las tuvo que volver a armar.
pero entre el desarme y el arme y el traslado, como hay movimientos, pueden aflojarse pernos, y entre armar y desarmar también puede ocurrir problemas, y entonces no podemos correr riesgos mientras uno usa la grúa de que se desmantele en plena montaje o se vuelque la grúa, ¿no? O se rompa la cuerda. Entonces, una vez que se arma la grúa en el lugar, se tiene que llamar a una empresa, a un ente calificado para hacer una inspección minuciosa de cómo se ha armado la grúa y de dar una certificación de que esa grúa va a funcionar correctamente. Y eso toma bastante tiempo, unos 2 o 3 días. Y después con esa certificación recién se puede usar la grúa para hacer los montajes o desmontajes, ¿no? Entonces sí, hay mucha exigencia a ese nivel en cuanto a la instrumentación. Y ahora veamos que cuando teníamos esta barra de platino iridio, que tenía una longitud X, que la hemos llamado metro, entonces la primera empresa que se ha dedicado a instrumentos de medición ha tenido que ir a Francia y a tomar su medición para poder decir, aquí yo voy a vender metros o flexos que tienen particiones en metro. Pero la segunda empresa, ¿a quién le copió? ¿A la primera o a la original? Y ahora, ¿cuántas empresas habrá que se dedican al rubro de vender estos instrumentos de medir longitud, ¿no? Y no sabemos cuál es su procedencia, cuál fue su origen o su patrón de medición. Por eso es que podemos encontrar diferentes errores en los flexos, porque no sabemos cuál es su patrón de medición. ¿Qué tal si agarraron otro flexo y dijeron, bueno, voy a copiar de aquí el metro y lo voy a particionar y tengo? Y ahí tenemos errores. Entonces, cuanto más cerca se encuentre al patrón original, ese instrumento cuesta más caro. Y hay empresas certificadas para poder permitir la trazabilidad del patrón. Aquí tenemos el INMetro, que es el único ente autorizado para poder permitir replicar la medida patrón y poder dedicarse al rubro de la venta de flexos o instrumentos que tengan que ver con medición de longitudes. ¿Sí? Entonces, como pueden, podríamos hablar mucho de esto, pero no es el tanto, solo les comento un poco para que tengan idea por qué estamos con este primer tema. Aquí tenemos otro, el kilogramo. En su primera definición, ¿qué era un kilogramo? Fue considerado como la masa de 1 litro de agua destilada a la temperatura de 4 grados Celsius. Miren que este valor de 4 grados Celsius es muy importante para nosotros. Cuando nos dijeron, un colegio, por ejemplo, nos han dicho, ¿no?, que el agua hierve a 100 grados, a 100 grados y se enfría a 0 grados. ¿Será cierto eso? No es tan cierto, ¿no? No es cierto, porque depende de las circunstancias. Uno, depende de la altura sobre el nivel del mar, primer punto. Otro, también depende de la presión. ¿Sí? Y el punto realmente a la que se congela el agua no es a 0 grados, sino a 4 grados Celsius. Y es el punto donde se da la mayor densidad del agua, 4 grados Celsius. Por tanto, este valor 4 grados Celsius es muy importante que la graben en su memoria y empecemos a quitarnos las cosas mal aprendidas en colegio. Nos han enseñado muchas cosas malas en colegio y tenemos que quitárnoslas. Lo malo es que volver a aprender cuesta más que comenzar de cero, porque borrar todo lo malo que aprendimos cuesta mucho, mucho tiempo, ¿no? Y eso nos está pasando también como bolivianos, porque de alguna forma nos han inculcado muchos conceptos muy malos dentro del colegio. Veamos uno, por ejemplo. ¿Qué nos dijeron de pequeños?
que no importa ganar, lo importante es participar. ¿Sí? Eso nos han dicho siempre. Pero ¿qué pasa entonces con Bolivia cuando va a participar torneos, juegos mundiales? A veces ni llega a clasificar, ¿no? Porque como no importa ganar, lo importante es participar, ya he logrado mi logro. Entonces, en realidad es una filosofía de perdedores. Esa filosofía nos inculcan desde pequeños y la llevamos con nosotros siempre. Sin darnos cuenta, nos afecta en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar, porque es una filosofía de perdedores. Tenemos que quitarnos esa filosofía. Nosotros tenemos que ser ganadores. Tenemos que pensar que si vamos a participar, debemos enfocarnos para ir a ganar, para sacar el primer premio. Solo así seremos muy exigentes con nosotros mismos y lograremos nuestro objetivo. Pero si no tenemos ese objetivo, claro, con razón, ¿no? Uno va, se esfuerza por entrar a la selección, va a competir, pero como está en otro lugar, lo primero que hace, ¿qué es? Ir a beber, estar borrachos, dedicarse al jolgorio, mujeres, parejas aquí, fiestas, trasnoches, y así al día siguiente quieren ir a competir. Claro, como sus miras no es ganar, no les importó. Sino ya, como ya están cumpliendo participar, lograron su objetivo. Pero en cambio, si tenemos otra visión, tenemos que cambiarla. Nosotros somos ganadores. Cuando vayamos a participar en algo, tenemos que enfocarnos en el 100, tenemos que enfocarnos en el primer puesto. Y así, solo así llegaremos lejos. Con la otra actitud nunca vamos a llegar lejos. Entonces, hora de quitarse esa filosofía que nos enseñan. Y es hora de romper, ya no digamos eso. Enfoquemos a nuestros pequeños a ser ganadores, a tener otra visión. Obvio, que no estoy diciendo que tenemos que ganar a toda costa. No, que tenemos que esforzarnos por ganar. Tenemos que esforzarnos por, cuando demos un examen, apuntar al 100, no al 51, apuntar al 100. Obviamente podemos cometer errores y no sacar el primer premio, pero también tenemos que ser buenos perdedores, pero siempre con miras a ganar, que es muy diferente. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo poco a poco muchos conceptos y filosofías que nos han inculcado y que son muy malas. Y una de estas también en la física, ¿no? Que es 4 grados Celsius es un valor muy importante. Es más, hasta nos han enseñado lo siguiente, 4 grados centígrados. ¿Sí? Pero desde el punto de vista, es decir, desde la normativa, lo que realmente es correcto, bajo la normativa del sistema internacional, la palabra centígrados no existe, sino Celsius. Entonces, decir centígrados estaríamos hablando mal. Y vamos a ver mediante esta presentación que hay muchas cosas que hemos aprendido muy mal y ahora tenemos que corregirlas. Porque como tenemos que avalarnos bajo norma, les decía, los conceptos han ido cambiando en el transcurso del tiempo con la idea de que perdure más y no se pierda dimensiones como tal, porque al ser un elemento físico ya sabemos que puede sufrir cambios y eso nos puede afectar.
Miren que actualmente el kilogramo es una unidad de masa igual a la de un cilindro de 39 milímetros de diámetro y de altura, de una aleación de 90% de platino y 10% de iridio. Esta aleación evita que se oxide, ¿no? Y que haya cambios de dilatación por temperatura. Luego teníamos el segundo. Como les decía, este concepto la manejamos tan bien, la hemos manejado desde colegio, cuando tenemos un reloj y todo, pero dar su definición exacta es muy complicada, ¿no? Pero desde la normativa, el concepto como tal actualmente es lo siguiente, dice, un segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Como ven, es un concepto muy complicado y difícil de aprenderse, ni siquiera es fácil de comprender porque ni conocemos el cesio 133, ¿no? Pero así está escrito y es lo válido. Cuando está escrito en norma y aprobada, no se tiene otra, no se puede discutir y si no, se la acepta y se la utiliza nada más. Ahí tenemos otro concepto, que el amperio, ¿ah? Es una unidad de intensidad de corriente eléctrica. Un amperio es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Otro concepto, Kelvin, unidad de temperatura termodinámica, correspondiente a 1 sobre 273,16 veces a partes de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. ¿Cuándo se da el punto triple del agua? ¿A qué temperatura? Eso lleva en químicas general y también en termodinámica. ¿A qué temperatura se da el punto triple a una atmósfera de presión? Si mal no estoy, Inge, era 273,016 Kelvin, ¿puede ser? No. Es a 4 grados Celsius. ¿Sí? En ese instante se da el punto triple. Por eso ese valor es muy importante, yo les decía, ¿no? 4 grados Celsius. Tenemos aquí otro concepto, mol, unidad de cantidad de sustancia o de la materia que hay en tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos del isótopo carbono 12. Si se emplea el mol, es necesario especificar las unidades elementales, átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos específicos de tales partículas. Tenemos otro, candela, CD, unidad de intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 5,4 por 10 a la 14 hercios y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1 sobre 683 partes del vatio por estereoradián. ¿Sí? Entonces, vean, son conceptos muy abstractos para nosotros, pero lo asumimos. ¿Para qué nos dice? Esta normativa es muy extensa, o sí, y sería muy importante y mínimamente la deberíamos tener actualizadas por cualquier empresa, la biblioteca y nosotros como ingenieros que vamos a usarla todo el tiempo en proyectos, deberíamos tener esta norma muy importante. Y miren lo que nos dice. Los símbolos de las unidades son entes matemáticos, no abreviaturas. Entonces, estas unidades que nosotros usamos en realidad son símbolos, no son abreviaturas. ¿Cuál es la diferencia entre símbolo y abreviatura? Que los símbolos no cambian, ¿no? Son como más, por ejemplo, más es una línea horizontal, una línea vertical y no hay más.
Nadie puede inventarse y decir, mostrar otra simbología y decir, este es más para mí. No, no existe, ¿no? Entonces, los símbolos son fijos. Y estas unidades son símbolos, no son abreviaturas. Por ejemplo, M, que representa metro, y A, amperio, precedidos por el correspondiente valor numérico en singular, ya que como tales símbolos no forman plural. Entonces, estas unidades no forman plural. Por tanto, si yo quiero escribir 5 metros, tengo que poner 5M. 1M, no puedo poner MTS, porque no hay plurales. En los símbolos no existen los plurales. Y a veces escribimos mal, ¿no? Como plural. Pero vamos a ir desglosando. Miren, los símbolos de las unidades del sistema internacional se expresan con minúsculas. Si dichos símbolos corresponden a unidades derivadas de nombres propios o apellidos, su letra inicial es mayúscula. Entonces, en general, todas las unidades son minúsculas, salvo que se traten de nombres o apellidos de personas que han puesto, ¿no? Por ejemplo, Watt, Volta, Weber, Newton, Tesla. Entonces, los símbolos que vienen de nombres o apellidos son con mayúscula. ¿Será que kilo es con mayúscula o con minúscula? Minúscula. Minúscula, ¿no? Porque kilo no viene de ninguna persona. Representa una abreviatura matemática que significa 1000. ¿Sí? Entonces la debe escribir con minúscula. Y vamos siguiendo. Los símbolos no se pluralizan, no cambian aunque su valor no sea la unidad. Es decir, no se debe añadir una S. Tampoco ha de escribirse punto. Como no son abreviaturas, después de la letra M no puedo poner punto. Después de la letra S no puedo poner punto. No, no existe el punto. A continuación de un símbolo, a menos que sea el que sintácticamente corresponde al final de una frase. Pero estamos acostumbrados a poner punto después de las unidades, ¿no? Y es incorrecto. Y vean este detalle. El símbolo de segundos, S, es en minúscula y sin punto posterior. No se puede escribir sec ni sex. Los amperios no se han de abreviar amps, ya que su símbolo es A, con mayúscula y sin punto. Y metro como M nada más. No puede ser MT, ni M mayúscula, ni MTS. Y así podemos ver estos tipos de errores en muchos libros, ¿no? Y aún docentes que la escriben de estas maneras. Profesores, docentes, y también se puede ver en tesis estos grandes errores. Pero nosotros como ingenieros no podríamos cometer este error porque es como poner un error ortográfico. Y más que eso, ¿no? Por eso tiene mucha importancia estudiar el sistema internacional para no cometer o corregir los errores que atrás hemos escrito mal. Podemos encontrarlo en libros, personas mayores, hasta nuestros compañeros van a escribir de esta forma. Pero ahora que lo sabemos, no podemos cometer el error. No está permitido. ¿Sí? Entonces, esto se observa mucho en las tesis. Las tesis tienen que venir bajo normas sistema internacional y se la debe cumplir a cabalidad. Ahí tenemos otro detalle. El separador decimal debe estar alineado con los dígitos mediante una coma, no punto, ¿no? Salvo en textos en inglés, en las cuales se emplea el punto. No se ha de usar otro signo entre los números. Para facilitar la lectura, los guarismos pueden agruparse en grupos de 3, de derecha a izquierda, sin utilizar comas, ni puntos, ni apóstrofes, solo espacios. Entonces, cuando yo quiero hablar 1500, no puedo decir 1.500. Eso es incorrecto. O no puedo poner 1 apóstrofe 500. La única forma correcta que avala el sistema internacional es separar mediante un espacio grupos de 3 números. Y de esa manera se puede hacer la lectura correcta. Como pueden ver en el ejemplo, ¿no? Cada 3 separamos, siempre de la derecha hacia la izquierda. Y vean este detalle, en muchas otras naciones el uso del sistema internacional es obligatorio, como en Bolivia. Bolivia ha establecido bajo ley uso obligatorio del sistema internacional.
¿Eso qué significa? Que todos nuestros proyectos, todo lo que se produce debería ser bajo sistema internacional. Pero lamentablemente no somos un país productor. Normalmente compramos de todo lado, todos los mercados nos invaden y tenemos de todo, ¿no? En pulgadas, miren, los vendedores del mercado que muchos no saben tal vez de lo que es esto, pero normalmente nos venden en sistema inglés, ¿no? Hablan de arrobas, de libras, de cuartillas, unidades que, según la ley, no deberíamos usarla. Ellos deberían empezar a vender en kilogramos, especialmente, ¿no? O unidades fraccionadas del kilogramo. Pero estamos rodeados de esto, de unidades inglesas. ¿Cuándo se cambiará? Hasta que la ley se ponga estricta, ¿no? Y empiece a hacerse fuerte y a exigir. Mientras, seguiremos así. ¿Qué más nos dice? Bien, la forma correcta de escribir. No se puede escribir con inclinaciones a la letra. Tiene que ser recto. Se usan letras minúsculas a excepción de los derivados de nombres propios, ¿no? Como por ejemplo, segundo es S minúscula. Pascal, P mayúscula A, no PA, minúsculas. No va seguido ni de punto, ni toman S. No se debe dejar espacio entre el prefijo y la unidad. Por ejemplo, este es gigahertz, ¿no? No hay giga espacio hertz, no. Kilowatts. K minúscula W, kilowatts. El producto de dos símbolos se indica por medio de un punto. Entonces, no es correcto decir o escribir NM o kilogramo S, ¿no? Que KGS, que significa Newton. KGS sobre, KGM sobre segundo cuadrado, que significa Newton, ¿no? En otras palabras. Entonces, para decir correctamente bajo esta norma, se debe separar por puntos. Newton por metro. ¿Qué más? Dice, si el valor se expresa en letras, la unidad también. No puedo escribir y poner luego la simbología. Las unidades derivadas de nombres propios se escriben igual que el nombre propio, pero en minúsculas. Cuando vamos a hacer en forma literal y quiero usar como unidad, no mayúscula, sino minúscula. Este ejemplo, ¿no? Newton como persona es un nombre y viene con mayúscula, pero Newton como unidad es minúscula. Los nombres de las unidades toman una S en plural, salvo si terminan en S, X o Z. Y aquí tenemos otro detalle, ¿no? Los números preferiblemente en grupos de 3 a derecha e izquierda del signo decimal, ¿no? Es la única forma de separar los miles. El signo decimal debe ser una coma sobre la línea. Entonces, no es correcto no escribir el 0 antes de la coma. Este es otro elemento importante, ¿no? Se utilizan 2 o 4 caracteres para el año, 2 para el mes y 2 para el día. Entonces, lo correcto, según el sistema internacional, primero se debe escribir año, mes, día. No como escribimos día, mes, año. Eso es incorrecto desde el punto de vista de esta normativa. Y en un proyecto ingenieril, si lo escriben de esta manera, como lo que hacemos normalmente, es rechazado. Las auditorías pueden hacer muchos problemas por esta incorrección, ¿no? Se debe cumplir a cabalidad. Primero año, mes, día. Luego dice, se utiliza el sistema de 24 horas. No está correcto decir 10 AM o 10 PM. No existe esa palabra en el sistema internacional, AM ni PM, sino las 24 horas. 10, entonces si yo quisiera decir 10 de la noche, tengo que decir 22 horas.
Tampoco no puedo decir 5 menos cuarto, que no es correcto, ¿no? Tendría que decir 4,45. Y aquí tenemos otras normas. Si bien nosotros estamos obligados a usar el sistema internacional, pero es importante ver estas otras porque la usamos debido a las condiciones que les he hablado, ¿no? Del mercado. Bien, lo correcto. Para escribir segundo, S nada más, no sec o sec. Gramos G, no hay GR. Centímetro cubo cm al cubo. No está correcto decir cc. Es una forma de decir centímetro cúbico, pero no es lo correcto. Y cuando hablamos de perfiles o de longitudes y todo eso, a cada dimensión se le pone la unidad, 10 metros por 20 metros por 50 metros. No como decimos, ¿no? 10 por 20 por 50 de 100 metros. ¿Sí? Y no se puede, siempre se tiene que usar símbolos matemáticos para suprimir los decimales, como este, nanoampere, 1.23 nanoampere, y no 0,000123 miliampere. Lo correcto es este, ¿no? Tratar de eliminar los ceros. Y aquí tenemos la simbología matemáticas para hablar esto. De 1000, algunas conocemos, ¿no? Conocemos como el kilo, 10 a la 3, mega, 10 a la 6, giga, 10 a la 9, tera, 10 a la 12. Luego viene peta, 10 a la 15, hexa, 10 a la 18, zeta, 10 a la 21, iota, 10 a la 24. Estos elementos la tenemos que usar cuando usamos dimensiones muy grandes. Y cuando usamos pequeñas tenemos deci, 10 a la menos 1, centi, 10 a la menos 2, mili, 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6, nano, 10 a la menos 9, pico, 10 a la menos 12, femto, 10 a la menos 15, ato, 10 a la menos 18, septo, 10 a la menos 21. ¿Sí? Entonces esta planilla la tenemos que tener dispuesto para hacer los diferentes cambios. Y esta es la forma de construir una, bajo las 7 dimensiones del sistema internacional, las demás unidades, ¿no? Se fusionan y siempre deben ir separados por el punto. O asterisco tal vez se puede usar. Porque esta unidad, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, representa newton. ¿Cuáles son las ventajas del sistema internacional? Es más fácil pensar, claro, porque todo está dividido en 10, ¿no? Cada 10 se separa. Y como tenemos 10 dedos, es fácil contar. Es más fácil enseñar. De 10 en 10 es más fácil enseñar. En cambio, pulgadas, si tenemos un sistema inglés, las pulgadas en cuántas unidades se particionan. Es complicado, ¿no? Cuando usamos mediciones, calibradores en pulgadas, son fraccionales. Pero si estaría en medio, ¿cómo la podíamos llamar? Y ahí es que hubo muchos problemas en este aspecto y muchas quejas, y por eso inventaron las pulgadas decimales, que es un artificio matemático, pero tampoco no es fácil transformarla de pulgadas decimales a pulgadas fraccionales. Se utilizan unas tablas para hacer las transformaciones. Y si ustedes han comprado, a veces cuando uno va a comprar un calibrador y no se da cuenta, entonces empieza a medir y empieza a fallar porque en realidad se había comprado un calibrador de pulgadas decimales. Hay calibradores de pulgada fraccional y decimales, muy diferente. Y además es fácil de medir. Unicidad. Existe una y solamente una unidad para cada cantidad física. El metro para longitud, el kilogramo para masa, el segundo para tiempo. Uniformidad. Elimina confusiones innecesarias al utilizar símbolos. Relación decimal entre múltiplos y submúltiplos. La base 10 es apropiada para el manejo de la unidad de cada cantidad física y el uso de prefijos facilita la comunicación oral y escrita. Ustedes han debido hacer operaciones matemáticas en sistema binario, sistema decimal y todos estos otros sistemas, octagonal, heptagonal, pentagonal, y han debido ver que es no más complicado esa sistemática.
En cambio, el más fácil es el sistema internacional. Y aunque en nuestra vida diaria usamos diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, en toda la informática, todos los programas, todo el área digital es sistema binario, 0, 1, nada más. ¿Sí? Los relojes, ¿qué sistema usan? Particiones de un poco, el día la particiona en 24, ¿no? El reloj en 12, pero las particiones de minutos y todo eso cada 60, porque un minuto tiene 60 segundos y así sucede. Entonces usan sistemas. Ahora, estos son sistemas de unidades que más usamos y se dividen en dos, los sistemas consistentes y los inconsistentes. Los consistentes son sistemas absolutos que no tienen error, como el sistema internacional es un sistema consistente. Otro sistema consistente es el sistema inglés, pero el sistema métrico, o también llamado técnico, es un sistema inconsistente. Tenemos también el sistema inglés inconsistente y un sistema consistente es el CGM, centímetro gramo segundo. Sí es consistente. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que es consistente o inconsistente? Por la constante G sub 0. La constante G sub 0 es muy parecido a la gravedad en valor, pero siempre y cuando esté a nivel del mar, ¿no? La gravedad varía en función a la altura, pero esta constante G sub 0 no varía, es constante. Esa es la diferencia con la gravedad. Obviamente en un punto coinciden a nivel del mar a una atmósfera de presión, ¿no? Entonces, ¿dónde se da la inconsistencia? Uno de los que se pueden ver es en la unidad de fuerza. Si vemos en el sistema internacional, en la unidad de masa usamos kilogramo, longitud, metro, tiempo segundo, fuerza newton, temperatura Kelvin. No se dice grados Kelvin, sino Kelvin nada más. En el sistema inglés, la unidad de masa es el slug, no es la libra. La libra es unidad de fuerza. ¿Sí? Pero no es muy conocido slug, ¿verdad? Esa es unidad de masa. La longitud es el pie. Tiempo segundo, temperatura Rankine. Y ustedes ven que los la constante G sub 0 vale 1. Entonces, cuando son sistemas absolutos, la constante G sub 0 tiene que valer 1 en sus unidades. Pero en el sistema métrico técnico se usa la masa como kilogramo y la fuerza como kilogramo. Lo correcto sería decir kilogramo fuerza o kilopondios, pero en general nadie lo dice. Ni nosotros, cuando se nos pregunta cuánto pesamos, decimos 50 kilogramos, 80 kilogramos, 100 kilogramos, pero sabemos que peso es unidad de fuerza y deberíamos dar como unidad newtons o como sistema técnico kilogramo fuerza, pero ya no hablamos esa palabra, lo obviamos, pero sin embargo entendemos, pero no es lo correcto. Por tanto, ustedes pueden ver que ahí se da una inconsistencia. ¿Cómo podemos diferenciar kilogramos masa con kilogramos fuerza si los dos la pronunciamos como kilogramo? ¿No? Hay que saber interpretar y la inconsistencia se da multiplicando por 9,806 kilogramos por metro sobre kilogramo fuerza por segundo cuadrado. Y en el sistema inglés inconsistente, mucho más complicado aún porque obviamos ya esto, ¿no? Miren, el error es que la unidad de masa la llaman libra y la unidad de peso también la llaman libra. Lo correcto debería ser llamarla libra fuerza y libra masa, pero no se pronuncia así. Y ahí tenemos más problemas. Y la constante G sub 0 de inconsistencia es 32,174 libras masa por pie sobre libra fuerza por segundo cuadrado. Y en el sistema métrico CGS, centímetro, gramo segundo, ¿no? Masa es gramo, longitud segundo, perdón, centímetro y longitud segundo. La unidad de fuerza es DINA y la temperatura es Kelvin. Este también sí es un sistema consistente. Entonces, esta tablita es muy importante que la tengamos presente
para poder comprender los diferentes sistemas en los cuales trabajamos. ¿Sí? Esta presentación lo voy a dejar en el Classroom, pero todavía no nos han habilitado. Estoy esperando eso para que yo ya pueda subir material. Les aviso por el grupo WhatsApp. ¿Hasta aquí alguien que tenga alguna pregunta? Sí, Inge, y a las unidades se les coloca entre paréntesis o corchetes o no se coloca ninguna. No se debe colocar. Según el sistema internacional no se puede colocar nada. Tiene que ir después del número. Viene directamente. Está bien, gracias, Inge. Bueno. Simplemente hice un resumen, ¿no? Es más detallado. Les voy a dejar también un archivo del sistema internacional más completo para que ustedes lo lean. Pero sería bueno tener la norma como tal. IMNORCA está recopilando normas, pero son muy resumidas. Y siempre nos llevan al... No es que uno se compra la norma IMNORCA, por ejemplo, del sistema internacional, y ya está resuelto, no es así. Nosotros tenemos todas las normas bolivianas, ¿no? Que ha ido traduciendo IMNORCA y siempre hacen referencia. Se encuentra algo, sí, pero siempre hay que estar buscando, porque la mayoría de las normas bolivianas siempre se avalan bajo normas americanas. Entonces sacan extractos. Y te indican que debes ir a la norma para mayor referencia. Así que es igual. Mejor siempre comprarse la norma, la original. Hay también normas digitales y hay un servicio por un año que se puede comprar de todas las normas, dependiendo del área, ¿no? Uno va escogiendo y te dan el precio. Nosotros hemos tenido un tiempo todas las normas ASME, ASTM, API, Agua, NFPA y así, las normas americanas que podríamos extraerlas en formato digital, ¿sí? Pero vean que ese servicio de mantención de las normas por un año cuesta $500,000. Es mucha inversión realmente. Pero nosotros, como una empresa que tiene muchas acreditaciones bajo normas internacionales, estamos obligados a utilizar normas actuales. No podemos basarnos en una norma digital o en una norma que nos hemos copiado de un fulanito como tal y usarla, no se puede. La ley nos ampara, o la ley nos atacaría si tendríamos cosas truchas. No podemos tener nada pirateada tampoco. Todo legalmente establecido. Licencias, normas actuales, vigentes y compradas, ¿no? Así que es muy importante, ¿no? Han podido ver en esta presentación cuán mal hemos escrito durante muchos años, ¿no? Las unidades, la interpretación de las fechas de nacimiento. Lo hemos usado muchas veces las unidades como abreviaturas, como nos dé la gana. Los libros se pueden encontrar también esos errores, pero lo correcto es lo que dice la norma. ¿Alguien otra pregunta? Y yo, Inge, Dime. la simbología de la longitud del sistema inglés, el pie, se suele anotar con FT, también creo eso. Sí, es aceptado. También. Sí. Lo correcto debería ser escribir en inglés, ¿no? Porque es el sistema inglés, pero se le acepta. Se puede escribir traducir al español, pero no podrías poner pies, sino simplemente pie. Está bien, Inge. Gracias. Y ahí tenemos también algo, ¿no? Por ejemplo, el pie, ¿cuántas pulgadas tiene?
tiene 12 pulgadas. Y una pulgada, ¿en cuánto se particiona? ¿Cuál es la unidad más pequeña de la pulgada? La usamos tanto y no comprendemos, ¿no? Cabalidad. O no hemos visto minuciosamente las particiones que traen los calibradores. En 64 partes se hace, ¿no? La partición de una pulgada, 64 partes, que sería la unidad más pequeña de la pulgada. Aún siendo, ¿por qué entonces, si es tan fácil el uso del sistema internacional, por qué muchos países no quieren usarla? Por mantener su poderío, su construcción, ¿no? Como por ejemplo ahí tenemos Estados Unidos, que sigue usando el sistema inglés, igual Inglaterra, Japón también creo que usa su propio sistema. Son muy pocos países, pero que ya se han hecho muchas reuniones y se les está obligando a usar el sistema internacional. Por eso que ya muchos elementos vienen con las dos, ¿no? Sistema inglés, sistema internacional, ya. Están haciendo cambios de a poco, no puede ser de golpe tampoco, porque las empresas que viven de esto quedarían en la quiebra, ¿no? Entonces los cambios grandes se hacen de a poco. La tendencia sí es que todo el mundo utilice este sistema internacional, porque es muy práctico, es muy bueno. Hay problemas, tenemos problemas, por ejemplo, si bien a veces en nuestro país también se contradice, ¿no? Porque nos obliga a usar el sistema internacional, pero también nos obliga a usar normas americanas y nos permite hacer compras. Entonces, cuando nosotros hacemos compra, por ejemplo, de bridas, de válvulas, bajo normas americanas, bajo la norma ASME-B, y ya será 25.10, 34 de acuerdo a las dimensiones, y en Europa usan las normas DIN, las normas DIN para normalizar cañerías, accesorios, válvulas. Y entonces se pueden encontrar equivalentes, pero no coinciden. Si tú compras por ejemplo, una brida que tiene 4 perforaciones u 8 perforaciones bajo norma americana y compras la brida que es de la misma dimensión equivalente a esta otra, pero en el sistema DIN y la quieres acoplar, no coinciden las perforaciones. Entonces no es bueno mezclar, no se puede mezclar piezas americanas o piezas con normativa americana con piezas con normativa alemana. Son incompatibles, no coinciden. Poco, si digamos uno que se dedica a la rama de cercadista, si el equipo fue diseñado en norma americana, se la tiene que dibujar en norma americana, porque si la empezamos a cambiar las unidades de la americana a milímetros, por ejemplo, siempre vamos a arrastrar error de decimales. Y lo mismo, ¿no? Si un equipo está diseñado en norma internacional, pues tiene que estar en esa. No se puede cambiar. Si tú vas a comprar un repuesto, tiene que ser bajo el sistema en el cual se ha diseñado y se ha construido esa máquina. Porque si no va a fallar. Pero algunas veces lo compran. Y como ya lo tienen, han gastado dinero o tiempo, porque hacer una compra requiere mucho tiempo, papeleos y todo, que puede tardarse 4 a 6 meses. Y luego decir, ay, no, me he equivocado por usar otra normativa, ahora no cuadra. Entonces muchos lo forzan y utilizan, pero están incurriendo a un error grande. Y la máquina obviamente va a fallar porque no es la pieza adecuada.